En el Centro de Trauma Nivel 1 de Richmond, la enfermera Tessa Brand había pasado 3 años siendo invisible por elección. Cabeza abajo, voz baja, manos siempre ocupadas. El director ejecutivo del hospital, Daniel Holt, ya había intentado sacar 2 veces al capitán Kyle Mercer y a su perro militar de trabajo, alegando problemas de responsabilidad legal. La tercera vez, envió a Tessa a entregar la orden personalmente porque era la enfermera más nueva, la más reemplazable. El capitán Mercer, con ambas piernas inmovilizadas por metralla de mortero, levantó la vista hacia ella y solo hizo una pregunta. ¿Puede ayudarme? Tessa estaba a punto de responder cuando el perro se detuvo, se puso rígido y comenzó a alertar de una manera que ella reconoció al instante. No porque entrenara perros, sino porque había escuchado exactamente esa alerta cientos de veces en los mercados de Kandahar, en los pasillos de Bagdad y en hospitales de campaña donde ella llegaba primero con las manos correctas y las herramientas adecuadas antes de que cualquier cosa pudiera explotar. Alguien había colocado un dispositivo dentro del hospital. Y solo había una persona en ese pasillo que sabía cómo detenerlo. Lo que sucede después deja absolutamente a todos dentro del hospital en completo shock. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un like ahora mismo. No tienes idea de lo que viene. Cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando hoy. Quiero saber quién está ahí conmigo. Y si eres nuevo aquí, suscríbete y bienvenido a Secretos de Insignias Silenciosas, donde los más callados cargan las historias más pesadas. Ahora quédate conmigo. Esta historia cambiará la forma en que ves a la persona que está justo a tu lado. La orden llegó a las 7:14 de la mañana. No de un supervisor ni de la enfermera encargada. Venía directamente de Daniel Holt, director ejecutivo del hospital, piso 14. Un hombre que nunca había pisado el área de trauma durante una emergencia activa. Su asistente entregó la orden en una hoja doblada con el membrete del hospital. Tessa Brand la leyó una vez, luego otra. Después la dobló y la guardó en el bolsillo de su uniforme. El pasillo olía a antiséptico y café viejo. Las luces fluorescentes zumbaban como siempre, bajo, constante, ligeramente incorrecto. 3 años en ese piso y ella todavía lo notaba. Probablemente siempre lo haría. Tomó su portapapeles y caminó hacia la habitación 14. Lo primero que vio fue al perro. Era grande, mezcla de pastor alemán, cerca de 34 kilos, con un patrón negro sobre el lomo y orejas que giraban como radares. Estaba sentado junto a la cama del hospital con la quietud de algo entrenado más allá de lo normal. Su chaleco era verde olivo. El parche en su hombro izquierdo decía, MWD, Military Working Dog. Su nombre, según la placa del collar, era Rex. Tessa no miró primero al perro. Miró al hombre en la cama. El capitán Kyle Mercer tenía 39 años, según su expediente. Seal Teamocho. Ambas piernas vendadas desde los tobillos hasta la mitad de los muslos. El fémur izquierdo fracturado en 3 partes. La rodilla derecha reconstruida con metal que haría sonar detectores por el resto de su vida. Había sido transferido desde Bethesda 4 días antes para seguimiento ortopédico especializado. Estaba despierto. La observaba incluso antes de que ella cruzara completamente la puerta. Eso fue lo primero que notó. La manera en que seguía los movimientos. Como sus ojos analizaban sus manos, su gafete, sus zapatos, antes de fijarse en su rostro con esa atención específica de las personas que han pasado años en lugares donde interpretar mal a un extraño puede acabar con todo. Ella tenía esa misma mirada. Había pasado 3 años asegurándose de que nadie lo notara. Buenos días, capitán, dijo ella. Buenos días. Su voz era uniforme, medida. La voz de un hombre que había aprendido a no desperdiciar palabras innecesarias. Rex no se movió ni reaccionó a su entrada. Eso significaba que ella había superado algún umbral que el perro ya había establecido desde el primer segundo. Ella no reconoció que lo había notado. Revisó la línea intravenosa, revisó el drenaje del vendaje izquierdo y anotó algo en el expediente. Usted es la enfermera Brand, dijo él. No era una pregunta. Así es. Usted es la que envió Holt. Ella no respondió de inmediato. Terminó de escribir. Luego lo miró directamente. Tengo un mensaje de la oficina administrativa,
dijo. Ya sé cuál es el mensaje. Él no apartó la mirada. Quieren sacar a Rex. La solicitud cita la política de responsabilidad del hospital respecto a animales en áreas no designadas de atención. Él no es un animal. La frase fue tranquila, plana. Del tipo de tono que todavía no es enojo, pero sí el suelo sobre el que el enojo se construye. Tiene más horas operativas en ambientes hostiles que la mitad de los cirujanos de este piso tienen horas médicas en total. Tessa no dijo nada. Rex giró la cabeza y la miró. Ella ya había sido observada antes por perros militares de trabajo. En Kandahar. En Mosul. En los estrechos corredores de un área de preparación cerca de Faluya, donde el equipo antibombas trabajaba sobre un segundo dispositivo explosivo. El dispositivo y la unidad K9 habían revisado el perímetro 2 veces antes de que le permitieran acercarse a la víctima principal. Ella sabía perfectamente cómo se veía un perro entrenado cuando evaluaba a un ser humano. Rex la estaba evaluando. Mantuvo el rostro neutral. No estoy aquí para discutir políticas, dijo. Me pidieron transmitir la solicitud. Y si usted se niega, entonces transmitiré su negativa. Algo cambió en la expresión de Mercer. No fue suavidad, sino una especie de recalibración. Él esperaba obediencia o conflicto. Ella no le había dado ninguna de las dos. ¿Cuánto tiempo lleva en este piso?, preguntó. 3 años. ¿Y antes de eso? Ella sostuvo su mirada exactamente 2 segundos. Eso no es relevante para su resumen de alta, capitán. Él casi sonrió. No llegó a sus ojos, pero estuvo ahí, el borde de algo que reconocía una evasiva porque él mismo usaba las mismas. Fusto, dijo. Ella hizo su última anotación y caminó hacia la puerta. Enfermera Brand. Se detuvo sin girarse. El perro se queda, dijo Mercer. Lo que Holt decida hacer al respecto será entre él y mi oficial jurídico militar. Ella salió de la habitación. La primera vez que Tessa Brand vio un IED fue a los 22 años, de pie en 15 centímetros de agua marrón dentro de una alcantarilla de drenaje cerca de Ramadi. No estaba allí como enfermera. Estaba allí como especialista. Ejército de los Estados Unidos. Grupo de Artillería 71. Equipo EOD-7. Su segundo despliegue. Su primera desactivación en solitario de un EFP, un penetrador explosivo formado. El tipo de dispositivo que no se anunciaba con cables o temporizadores, sino con cobre moldeado, física y el silencio específico que precede a todo. Su líder de equipo estaba a 12 metros detrás de ella. Protocolo estándar. Nunca se amontonaban alrededor de un técnico EOD durante una desactivación. Ella permaneció agachada en aquella agua durante 11 minutos y 23 segundos. Sabía el tiempo exacto porque había contado. Contar mantenía las manos firmes. Contar le daba al cerebro algo a lo que aferrarse además del miedo. Cuando se levantó, el dispositivo estaba inerte. Regresó con su líder y dijo: despejado. Él la miró un momento. Luego dijo: buen trabajo, Brand. Sin ceremonias. Sin celebraciones. Solo 2 palabras y la siguiente misión en el tablero. Ella había amado ese trabajo de la única manera en que las personas hechas específicamente para algo pueden amarlo, por completo, sin distancia, sin poder explicarlo a nadie que no hubiera estado en esa agua. 7 años. 31 misiones desplegables. 14 desactivaciones confirmadas de dispositivos que habrían destruido estructuras y cuerpos. Luego dejó todo eso. No por elección. Pero ese era otro pasillo, otra versión de sí misma que había desmontado cuidadosamente y guardado en un lugar al que evitaba regresar. Daniel Holt la esperaba en la estación de enfermería. 53 años. Traje hecho a medida en un piso de trauma. Ese solo detalle le dijo a Tessa todo lo que necesitaba saber sobre un hombre que creía que la diferencia entre un hospital y una corporación era simplemente cuestión de contabilidad. La miró como hombres como él siempre miraban a las enfermeras. Como instrumentos útiles hasta que dejaban de serlo. Intercambiables. Reemplazables un martes por la mañana sin necesidad de papeleo. Bueno, dijo, rechazó la orden. Mencionó a su oficial jurídico. La expresión de Holt no cambió, pero algo detrás de ella se tensó.
Ese perro es una responsabilidad legal. Basta con que un visitante se asuste. Basta con que un familiar presente una queja y estaremos frente a una exposición legal que ninguna simpatía militar cubrirá en un tribunal. El perro nunca ha tenido un incidente en este piso, dijo Tessa. Holt la miró. Ella lo había dicho sin emoción, sin desafío. Solo como un hecho documentado. No le estoy pidiendo su evaluación sobre el comportamiento del perro, enfermera Brand. Su voz descendió medio tono. Le estoy pidiendo que vuelva a esa habitación y deje claro al capitán Mercer que esto no es una negociación. Ese perro se va hoy. Y si Mercer no coopera, haré que lo transfieran de regreso a Bethesda antes de terminar el turno. ¿Estamos claros? Tessa sostuvo su mirada. 3 años en ese piso. 3 años mordiéndose la lengua en momentos exactamente como este. Con hombres exactamente como él. Hombres que nunca habían estado en una habitación donde la palabra equivocada significaba un conteo de cadáveres. Hombres que usaban términos como exposición legal en pasillos donde todavía había personas sangrando desde la mañana anterior. Transmitiré el mensaje, dijo ella. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la habitación 14. Detrás de ella escuchó a Holt decir algo a la enfermera encargada. Algo bajo, despectivo. Algo sobre actitud y la próxima evaluación de desempeño. No alcanzó a escuchar todo. No lo necesitaba. Ya había sido menospreciada en lugares mucho más peligrosos que el pasillo de un administrador del piso 14. Estaba a unos 4 metros de la habitación 14 cuando Rex comenzó a ladrar. No era el ladrido de un perro sobresaltado por movimiento. No era el ladrido de un animal reaccionando a un sonido o a un extraño en el pasillo. Ella había escuchado ese ladrido antes. Su cuerpo se detuvo antes de que su mente lo alcanzara, como siempre ocurría cuando el entrenamiento era más profundo que la capa civil que llevaba 3 años intentando mantener encima. Su pulso no se aceleró. Sus manos no se movieron. Sus ojos recorrieron el pasillo, los paneles del techo, las juntas del piso, las paredes, y luego se detuvieron en el panel de acceso de ventilación cerca de la estación de enfermería, unos 4 metros atrás. Punto estándar de acceso back del hospital. 6 tornillos Phillips. 2 estaban desalineados. No la desalineación causada por el tiempo o una mala instalación. La desalineación de tornillos retirados y colocados apresuradamente en la oscuridad por alguien que no sabía que un ojo entrenado lo notaría. La boca de Tessa Brand se secó. Rex seguía ladrando. Dentro de la habitación 14 escuchó la voz de Mercer, aguda, una sola sílaba de comando. Rex guardó silencio de inmediato. Pero no se sentó. Permaneció rígido, orientado como una aguja de brújula apuntando directamente a esa pared. Tessa no corrió. Correr generaba pánico. El pánico generaba víctimas secundarias. Lo había aprendido a los 22 años, en agua marrón cerca de Ramadi. Y nunca lo desaprendió. Caminó hasta la estación de enfermería. Tomó el teléfono del escritorio. No llamó a seguridad. No llamó a administración. Marcó un número que no existía en ningún directorio del hospital. Uno que no había usado en 3 años. Uno que se prometió, el día que llegó a Richmond, que nunca volvería a necesitar. Sonó 2 veces. Una voz respondió. Ella dijo 4 palabras. Tengo un dispositivo. La voz al otro lado no preguntó su nombre. Hizo 3 preguntas. Ubicación. Nivel de confianza. Exposición civil. Ella respondió en orden. Richmond General Trauma Center. Nivel 1. 94%. 47 empleados. 11 pacientes ambulatorios. Un área UCI con 3 críticos. 2 habitaciones pediátricas en el corredor este. Hubo una pausa. Luego. Mantenga posición. No intervenga. Los equipos están a 12 minutos. La línea se cortó. Tessa dejó el auricular como dejaba todo, silenciosa, deliberadamente, sin movimientos que atrajeran una segunda mirada de la técnica de enfermería que estaba a 1 metro de ella escribiendo sin levantar la vista. 12 minutos. Había trabajado sobre un dispositivo secundario en Mosul con un margen de 2 minutos antes de que un posible activador recuperara línea de visión. 12 minutos era mucho tiempo.
12 minutos también eran suficientes para que todos en ese piso murieran si ella no hacía nada más que esperar. Caminó de regreso hacia la habitación 14. Rex seguía de pie. Rígido. Su atención no se había movido del panel de ventilación. Eso era información. Un perro militar entrenado no hacía falsas alertas. No uno con ese parche operativo. No uno que hubiera pasado por lo que Mercer y él habían enfrentado en teatros de operaciones demasiado clasificados para describirlos. Empujó la puerta y entró. Mercer leyó su rostro en menos de un segundo. «Hábleme», dijo. Ella cerró la puerta detrás de sí. No levantó la voz. Se quedó al pie de la cama y lo miró con la misma franqueza con la que él la había mirado esa mañana. Su perro está alertando sobre el panel de ventilación junto a la estación de enfermería. Pared norte. A 4 metros del pasillo. Ya hice una llamada. La respuesta llegará en 11 minutos. Mercer no parpadeó. ¿Qué tipo de dispositivo? Aún no lo sé. No me he acercado. ¿Experiencia en desactivación? Ella sostuvo su mirada. Ahí estaba. La pregunta debajo de la pregunta. La que un capitán SEAL solo hacía cuando ya sospechaba que la respuesta no sería la de una enfermera civil común. Algo, respondió. Él la observó igual que esa mañana. Esa quietud específica de quien cataloga cada detalle. Y esta vez, lo que fuera que estuviera calculando llegó a una conclusión diferente. ¿Cuál es su verdadero nombre?, preguntó. Tessa Brand. ¿Cuál era su MOS? Ella no respondió. Porque Rex no alerta por civiles, dijo Mercer. Él te evaluó cuando entraste esta mañana. Te autorizó, no como enfermera. Te autorizó como una categoría conocida. La habitación quedó en silencio. En el pasillo, las luces fluorescentes seguían emitiendo ese zumbido bajo y defectuoso. Necesito saber con qué estamos tratando, dijo ella. Este piso debe evacuarse, pero no podemos provocar una evacuación en pánico con un dispositivo no identificado. Si alguien activa la alarma de incendios antes de que entienda que contiene ese panel, podríamos tener un evento secundario en una escalera. Mercer procesó eso en una sola respiración. ¿Sabes cómo se ven los eventos secundarios?, dijo. No era una pregunta. Sí. Sé cómo se ven. Otro silencio. Mercer tomó a Rex por el asa del chaleco junto a la cama. El perro obedeció sin resistencia y se colocó a su lado. La mandíbula de Mercer estaba tensa. Sus piernas estaban inmovilizadas. Pero la parte superior de su cuerpo seguía intacta. Hombros anchos, la densidad particular de un hombre que nunca dejó realmente de entrenar, incluso cuando le ordenaban descansar. Ella lo observó calcular lo que ambos ya sabían. No podía moverse sin una silla de ruedas. Y una silla de ruedas en un piso de trauma durante los siguientes 11 minutos no sería una ventaja. ¿A quién llamaste?, preguntó él. A las personas correctas. ¿Ejército? ¿Marina? A las personas correctas, repitió ella. Él casi sonrió otra vez. La misma casi sonrisa de antes. El mismo reconocimiento. ¿Qué necesitas de mí? Rex, respondió ella. Necesito caminar con el frente al panel. Despacio. Controlado. Necesito confirmar exactamente el punto de alerta antes de que alguien se acerque a inspeccionarlo visualmente. Mercer la observó. Él no trabaja con civiles. Lo sé. Tiene un protocolo de manejador secundario. Si le doy una orden, seguirá a una persona autorizada durante una tarea limitada. Hizo una pausa. Pero primero necesito una respuesta real. El pasillo, detrás de la puerta, parecía completamente normal. Un carrito pasando. Un teléfono sonando 2 veces y deteniéndose. El sonido lejano de una televisión en la sala de espera familiar al final del corredor este. Un programa matutino de noticias. Volumen bajo. El martes ordinario y terrible de alguien desarrollándose alrededor de un dispositivo cuya existencia nadie conocía. Tessa miró a Mercer. Entonces dijo. Grupo de Artillería 71. Equipo EOD-7. 3 despliegues. Me retiré hace 4 años. La habitación sostuvo esa información en silencio. Rex la miró. Mercer también. Afuera, el carrito siguió avanzando por el pasillo.
¿Especialista? Preguntó Mercer. Sargento primero, cuando me separé del servicio. Él asintió lentamente una sola vez. El asentimiento de un hombre recalibrando toda una mañana de evaluaciones en un solo movimiento. Rex, dijo. Su voz cambió. No más fuerte. No teatral. Solo una frecuencia específica de mando a la que el perro respondió como una radio respondiendo a la señal correcta. Asiste. Rex miró a Tessa. Luego caminó hacia ella y se sentó a su lado izquierdo. Ella no bajó la mirada hacia él. Mantuvo los ojos en Mercer. 9 minutos, dijo. Ve. Ella caminó por el pasillo como había recorrido más de 100 rutas de aproximación antes de esa. Talón a punta. Peso distribuido. Movimiento continuo y calmado. Nada en su cuerpo revelando lo que su mente estaba haciendo. Rex avanzó con ella perfectamente sincronizado, a 15 centímetros de su pierna izquierda. Su nariz trabajaba sin pausa. Ese muestreo bajo y constante invisible para cualquiera que no supiera qué observar, pero que en realidad era el instrumento de detección más sofisticado de todo el piso. La técnica de enfermería levantó la vista cuando ella pasó. ¿Todo bien? Solo lo estoy paseando para el capitán, dijo Tessa. Se pone inquieto. La técnica miró a Rex. Rex devolvió la mirada con esa expresión inocente y vacía específica de un perro entrenado para parecer inofensivo ante personas que no son objetivos. La técnica volvió a escribir. Tessa pasó la estación de enfermería. Pasó el carrito de medicamentos. Pasó la puerta del almacén. Se detuvo a poco más de 1 metro del panel de ventilación. Rex se detuvo con ella. Su cuerpo no cambió. Su postura tampoco. Pero su nariz apuntó hacia adelante y sus orejas se aplastaron. Y la alerta se intensificó de una manera que ella sintió más de lo que vio. Una vibración de certeza entrenada que decía: aquí, aquí, está aquí. Ella se agachó lentamente hasta quedar al nivel del panel. 6 tornillos Phillips. Los 2 desalineados estaban en la esquina inferior derecha. No los tocó. Se inclinó lo suficiente para oler. Y ahí estaba. Debajo del antiséptico y del aire reciclado del hospital. Algo químico. Algo que no pertenecía allí. Su mente lo clasificó sin dramatismo. Un adhesivo compuesto específico usado para asegurar componentes iniciadores. No era munición militar sobrante. Era algo armado. Construido por alguien que sabía lo suficiente, pero no lo suficiente como para anticipar a un perro con la certificación específica de Rex. Construido para ser encontrado tarde o nunca. Ella se incorporó lentamente. Miró por el corredor. Un camillero al fondo. Un familiar saliendo de una habitación a unos 10 metros al este. Una enfermera apareciendo por la escalera con un vaso de café. Un piso normal. Un martes normal. 47 personas siguiendo la arquitectura de su mañana ordinaria dentro de un edificio que, en ese momento, era algo completamente distinto. Sacó su buscapersonas. El del hospital, no el teléfono que había usado para hacer la llamada. Escribió un mensaje para la enfermera encargada. Breve. Con tono procedural. Había construido las palabras mentalmente mientras caminaba desde la habitación 14. Porque en EOD, las comunicaciones se planeaban antes de necesitarlas, no durante. Back marcado para inspección de mantenimiento. Solicitar protocolo silencioso de piso. Sin nuevos ingresos al corredor norte hasta autorización. Rutina. Envió el mensaje. Luego se dio la vuelta y regresó hacia la habitación 14 al mismo ritmo con el que había salido. Rex permaneció a su lado izquierdo. Ella no corrió. No volvió a mirar el panel. Le quedaban 7 minutos. Lo que no vio fue la figura al final del corredor este. Uniforme de mantenimiento. Credencial sujeta al bolsillo del pecho. La credencial era auténtica. Emitida por el hospital en el trimestre actual. Pero las manos dentro de los guantes estaban mal. Demasiado quietas. La clase de quietud que no pertenece al aburrimiento ni al cansancio, sino a la paciencia específica de alguien esperando una llamada que le diga si algo fue descubierto. O no descubierto. Y qué hacer después. La figura observó a Tessa entrar nuevamente a la habitación 14. Observó cómo la puerta se cerraba.
No se movió. Luego sacó discretamente un teléfono y escribió un único mensaje. El perro alertó. EOD en el piso. ¿Abortar o acelerar? La respuesta llegó 40 segundos después. Acelerar. La figura guardó el teléfono y comenzó a caminar hacia la estación de enfermería. A Tessa le quedaban 6 minutos cuando regresó a la habitación 14. Le quedaban 5 minutos y 40 segundos cuando comprendió que no serían suficientes. Mercer lo leyó en su rostro antes de que hablara. Habla, dijo. Adhesivo de EFP. Compuesto iniciador. Dispositivo ensamblado, no excedente militar. Alguien que sabía lo suficiente, pero no perfectamente. Ella se acercó a la ventana. Líneas de visión hacia la planta baja. Entrada de servicio. Muelle de carga. Hay un segundo individuo en el piso. Corredor este. Uniforme de mantenimiento. La credencial es real, pero las manos están mal. Todo el cuerpo de Mercer cambió. No visiblemente. No de una forma que una persona promedio hubiera registrado. Pero ella sí lo vio. Ese cambio que ocurre en personas entrenadas cuando la situación pasa de posible a confirmada. La eliminación de la duda. La llegada de claridad dentro del trabajo. Acceso a una credencial real significa coordinación interna, dijo él. O alguien del personal, o alguien que se acercó lo suficiente a alguien del personal. El dispositivo fue colocado recientemente. Los tornillos muestran manipulación dentro de las últimas 12 horas. Probablemente durante el cambio de turno nocturno, cuando disminuye el tráfico del corredor norte. Mercer sujetó el barandal de la cama. No, dijo ella. Él se detuvo. Tus piernas no son una ventaja ahora mismo y necesito que entiendas eso claramente. Ella se giró desde la ventana. Lo que necesito de ti es tu radio. Lo que sea que trajiste contigo. Lo que sea que te dejaron conservar. Mercer la observó un segundo. Luego metió la mano bajo el colchón y sacó un comunicador satelital compacto. Equipo militar. Del tipo que no aparece en ningún inventario civil hospitalario. Ella casi comentó algo sobre eso. No lo hizo. Tomó el dispositivo y marcó la frecuencia. Todavía la recordaba de memoria. Una frecuencia que no había usado en 4 años. Una de esas cosas que viven en la parte del cerebro que nunca borra nada, por mucho que uno lo intente. Transmitió. EOD 7 alfa a unidades en aproximación. Segundo individuo confirmado en el piso. Corredor este. Cobertura de mantenimiento. Dispositivos activos. Iniciador presente. Método de detonación desconocido. Solicito ETA actualizada y confirmación de perímetro. Estática. Luego una voz que no reconoció, pero cuya cadencia conocía perfectamente. La cadencia de alguien corriendo hacia el peligro mientras habla con absoluta calma sobre ello. EOD 7 alfa. Las unidades llegan en 8 minutos. El perímetro es débil. Repito, débil. La policía local aún no ha sido completamente informada. Usted es el elemento principal en el piso hasta nuestra llegada. Autorización para actuar. Ella soltó el botón de transmisión. Mercer la observaba. 8 minutos, dijo ella. El segundo individuo se moverá antes de eso. Sí, respondió él. No era una pregunta. Si recibieron el mensaje de abortar o acelerar, sí. ¿Cómo sabes que lo recibieron? Porque yo habría enviado exactamente ese mensaje. La habitación sostuvo esas palabras por un instante. Rex se había reposicionado junto a la puerta, cuerpo bajo. Su alerta había cambiado de pasiva a algo distinto. La tensión anticipatoria específica de un animal que ya había leído correctamente la habitación y esperaba que los humanos finalmente lo alcanzaran. ¿Cuál es el riesgo del método de detonación?, preguntó Mercer. La detonación remota es lo más probable, considerando la ubicación del panel y el compuesto utilizado. Eso significa que alguien necesita línea de visión o señal celular hacia el iniciador. Ella miró el techo, las paredes, la ruta de ventilación conectada al panel. Si es activación por celular, tenemos un problema. Esto es un hospital. Hay teléfonos en todas partes. Bloquear señales no es una opción sin afectar monitores y equipos médicos. ¿Detonación manual?
Si el segundo individuo es el activador, entonces el momento en que llegue físicamente al panel será el evento de detonación. No necesita un teléfono. Solo necesita 30 segundos frente a esa pared. Mercer miró la puerta. Ella miró la puerta. Rex miró la puerta. Tengo que volver allá afuera, dijo ella. Lo sé, respondió él. Ella caminó hacia la salida, pero se detuvo con la mano sobre el marco. Si esto sale mal, Rex debe irse con los equipos cuando lleguen. La documentación de manejo está en el bolsillo lateral de su chaleco. Asegúrate de que lo procesen por el canal correcto o terminará en un refugio civil. Mercer la miró fijamente. Nada va a salir mal. Eso mismo dijo mi líder de equipo en Mosul, respondió ella. Y esa vez tenía razón. Hizo una pausa. Espero que el patrón se mantenga. Abrió la puerta y salió. Caminando. La figura de mantenimiento estaba a unos 6 metros de la estación de enfermería. Moviéndose despacio. Sin prisa. La caminata de alguien que pertenecía allí, o que había practicado pertenecer lo suficiente para superar una mirada de 3 segundos. Tessa lo identificó desde la puerta de la habitación 14 y calculó la geometría en su cabeza sin moverse. 6 metros hasta la estación. 4 metros desde la estación hasta el panel. 10 metros en total. A ese ritmo, 4 minutos. Quizá menos si aceleraba al salir del campo visual de la estación. Ella tenía 8 minutos para la llegada de los equipos. Él tenía 4 minutos para llegar al panel. La matemática era simple. Y estaba mal. Ella comenzó a caminar. No hacia él. En paralelo. Cruzando el corredor en ángulo hacia el carrito de medicamentos fuera de la habitación 11. Moviéndose como siempre se movía en ese piso. Rutina eficiente. Una enfermera pasando de una tarea a otra con la calma silenciosa que la había vuelto invisible durante 3 años. Llegó al carrito y abrió el cajón superior. Sus manos no temblaban. Nunca habían temblado en el campo tampoco. Ni la primera vez. Ni dentro de aquella alcantarilla con agua marrón a los 22 años y el silencio específico de un dispositivo capaz de terminar con todo. Había aprendido entonces que el miedo y la función física no pertenecían al mismo sistema. El miedo era ruido. Las manos eran el instrumento. El ruido podía seguir existiendo y aún así tocar correctamente el instrumento, siempre que entrenaras la separación el tiempo suficiente. 7 años de entrenamiento. Sacó un torniquete de trauma del cajón. Equipo estándar. Todos los carritos del piso tenían uno. Lo deslizó en el bolsillo izquierdo de su uniforme con un movimiento que parecía simple reabastecimiento. Cerró el cajón. Levantó la vista. La figura de mantenimiento se había detenido. La estaba mirando. No con la mirada casual de un desconocido en un piso ocupado, sino con la mirada de alguien haciendo exactamente el mismo cálculo que ella. Leyendo sus movimientos. Su posición. La distancia al panel. Y llegando a la misma conclusión desde el lado opuesto. Él sabía que ella sabía. Tessa sostuvo su mirada exactamente un segundo. Luego caminó directamente hacia él. Él se movió primero. No hacia el panel. Hacia ella. Eso era información. Era la señal inequívoca de alguien cuyo objetivo principal había cambiado de dispositivo a testigo. La decisión específica de manejo de amenaza de un operativo que entendía que un dispositivo comprometido podía recuperarse. Pero una identidad comprometida no. Ella tenía 3 segundos antes de que él cerrara la distancia. Los usó. El poste de suero fuera de la habitación 12 era de acero inoxidable, casi 2 metros de alto, con base pesada. No lo tomó como arma. Lo jaló directamente hacia la trayectoria del hombre mientras daba un paso a la izquierda. No fue un golpe. No fue un ataque. Fue geometría. Él chocó contra el poste a media zancada. No lo suficiente para caer. Sí lo suficiente para romper su impulso. Ella usó ese medio segundo. Entró dentro de su alcance de la misma forma en que el personal EOD aprende a entrar dentro del radio de peligro de un dispositivo. No retrocediendo, sino cerrando distancia más allá del punto letal, donde la física cambia a tu favor. Su mano izquierda atrapó la muñeca derecha del hombre. Su mano derecha. Su codo derecho golpeó el punto exacto del grupo nervioso debajo del hombro.
No utilizó más fuerza de la necesaria para ejecutar la técnica. La fuerza excesiva en un espacio cerrado, con personas inocentes en habitaciones contiguas, era otra clase de riesgo. El hombre cayó sobre una rodilla. No era un improvisado. Ella lo sintió inmediatamente. Se recuperó más rápido que un civil. Intentó girar para escapar de la llave de muñeca usando una técnica correctamente enseñada en algún momento por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Ella se ajustó. Cambió el peso. Modificó el ángulo de la llave de rotación a compresión. Aplicó presión a la articulación en una dirección para la que no estaba diseñada. Él dejó de moverse. Su rostro quedó contra el piso del corredor. Su brazo derecho quedó en un ángulo que comunicaba algo muy claramente. Cualquier movimiento adicional tendría consecuencias irreversibles para ambos. La técnica de enfermería ya estaba de pie. Un familiar en el pasillo se había quedado completamente inmóvil, el vaso de café suspendido a medio camino de la boca, con esa expresión específica de alguien cuyo cerebro todavía no alcanza a procesar lo que sus ojos están viendo. Al fondo del corredor, un camillero había detenido su carrito y buscaba algo. Su radio, esperaba ella. Tessa mantuvo exactamente el mismo peso sobre el hombre. Levantó la vista hacia la técnica. Llama un código gris, dijo. Su voz era la misma voz con la que reportaba signos vitales. Uniforme. Clara. Construida para transmitir bajo condiciones que degradaban todo lo demás. Amenaza activa de seguridad. Corredor norte. Hazlo ahora. No actives la alarma de incendios. No abras las puertas de las escaleras. Solo código gris. La técnica tomó el teléfono sin decir palabra. Tessa volvió a mirar al hombre en el suelo. Había dejado de resistirse. Respiraba rápido. El dispositivo ya no va a ayudarte, dijo ella en voz baja. Y tampoco la persona que te envió el mensaje de acelerar. No van a venir por ti. Él no respondió. Las personas que sí vienen, continuó ella, créeme, no querrás estar de pie cuando lleguen. Al fondo del pasillo, el sistema de altavoces sonó. La voz de la enfermera encargada llenó el corredor. Controlada. Profesional. Ese tono neutral específico del lenguaje de emergencia hospitalario diseñado para transmitir urgencia sin provocar pánico civil. Código gris, corredor norte. Código gris, corredor norte. Todo el personal no esencial, por favor despeje el área. Esto no es un simulacro. Tessa mantuvo la posición. 43 segundos después, la puerta de las escaleras al final del corredor se abrió. No con estruendo. No con el golpe dramático de una entrada urgente. Silenciosamente. Como abren puertas las personas que han hecho esto demasiadas veces en situaciones activas. 4 individuos. Ropa oscura. Sin insignias visibles. Equipo que ella reconoció solo por la silueta y la forma de transportarlo. El líder observó a Tessa. Luego al hombre en el piso. Luego a la llave sobre su muñeca. Dijo una sola palabra. Brand. Ella no había escuchado su apellido pronunciado de esa forma en 4 años. No como nombre. Como designación. Como coordenada confirmada. Ella levantó la vista. El dispositivo está en el panel de ventilación, dijo. 12 pies, pared norte, junto a la estación de enfermería. Iniciador presente. Método de detonación sin confirmar. Detonación remota es lo más probable. No hay segundo dispositivo confirmado, pero registren todo el piso antes de asumirlo. El hombre ya se estaba moviendo antes de que terminara de hablar. 2 integrantes del equipo avanzaron hacia el panel. El tercero se posicionó entre el detenido y el resto del corredor. El líder se agachó junto a ella. ¿Cuánto tiempo llevas en este piso? Preguntó. 3 años. Él la observó un momento con algo que no era exactamente sorpresa ni exactamente admiración, sino algo situado entre ambas cosas. Podrías haber llamado antes. No tenía motivos para hacerlo, respondió ella. Hasta hoy. Él asintió una sola vez. Luego se levantó y caminó hacia el panel. Tessa soltó la muñeca del hombre. Se puso de pie. Su uniforme estaba exactamente igual que al inicio del turno. Su gafete seguía recto. Sus manos descansaban a los costados.
La familiar en el corredor seguía sosteniendo el vaso de papel. Tessa la miró. Debería ir a la sala de espera familiar, dijo con suavidad. Corredor este, al final del pasillo. Alguien irá a informarle en breve. La mujer asintió y se alejó. Tessa volvió la mirada hacia la habitación 14. A través de la pequeña ventana rectangular de la puerta, Tessa podía ver a Mercer. Seguía sentado exactamente donde lo había dejado. Pero sus ojos estaban puestos en ella. Rex estaba de pie junto a la ventana, moviendo apenas la cola. La primera vez en toda la mañana. El dispositivo fue desactivado a las 8:02 de la mañana. Tessa conocía la hora exacta porque estaba mirando el reloj sobre la estación de enfermería cuando el agente líder presionó su radio y pronunció las dos palabras que todavía le golpeaban el pecho exactamente igual que antes. La misma liberación física. El mismo aflojamiento interno de algo que había permanecido bajo tensión máxima desde el instante en que Rex alertó por primera vez. Todo despejado. Ella exhaló lentamente por la nariz. Controlado. Como le enseñaron a exhalar después de una desactivación. No con alivio. Con disciplina. Porque el alivio era un evento fisiológico capaz de comprometer la evaluación de la escena. Y una escena nunca estaba completamente segura hasta que cada habitación hubiera sido revisada, cada persona contabilizada y cada salida confirmada. 30 segundos después, el agente líder estaba junto a ella. Ahora sabía su nombre gracias a la credencial que mostró a la enfermera encargada. Agente especial Donovan Reyes. Agencia de Inteligencia de Defensa. DIA. Eso significaba que la llamada que ella había hecho esa mañana había subido mucho más alto en la cadena de lo que esperaba y había movilizado recursos de un nivel que no había anticipado. Eso era información. La archivó mentalmente. El piso está limpio, dijo Reyes. El dispositivo tenía un disparador secundario por placa de presión. La detonación celular era el método principal, pero quien lo ensambló añadió un mecanismo mecánico de respaldo. Si alguien hubiera abierto ese panel sin saber lo que estaba viendo, se habría activado incluso sin señal telefónica. Tessa absorbió eso. ¿Radio de explosión? Contenido al corredor norte. Pero el compuesto iniciador utilizado era un derivado militarizado de TAT. Hizo una pausa. Contenido no significa sobrevivible para nadie dentro de un radio de 12 metros. Ella miró el corredor. 12 metros incluían la habitación 14. No dijo nada al respecto. ¿El individuo detenido? Preguntó. ¿Tienen identificación? Reyes la observó con la expresión específica de alguien decidiendo cuánta información entregar. Tenemos una identificación parcial, dijo. Suficiente para establecer que esto no fue aleatorio. Este piso fue el objetivo específico. Pausa. El objetivo era el capitán Mercer. Ella ya lo sospechaba. Un capitán SEAL con 11 despliegues confirmados, 3 de ellos en teatros que no aparecían en ningún registro público. Transferido a un hospital civil para seguimiento ortopédico. Un hombre cuya ubicación había sido registrada en un sistema hospitalario mucho más accesible que cualquier historial médico militar. Alguien lo encontró. Y alguien decidió que un panel de ventilación en el corredor norte de un centro de trauma era una solución más limpia que cualquier alternativa. ¿Cómo obtuvieron la credencial?, preguntó ella. Contratista nocturno de mantenimiento. Empresa externa. Un miembro del personal fue contactado hace 2 semanas. Coerción financiera. Reyes hizo una pausa. No sabía para qué usarían la credencial. Creyó que se trataba de acceso a registros. Espionaje corporativo. Está cooperando. ¿Y quién construyó el dispositivo? Esa es una conversación más larga. Reyes la observó fijamente. Lo que me lleva a la parte de esta mañana sobre la que necesito hablar con usted, Sargento Brand. El rango cayó entre ambos como algo físico. No la habían llamado así en 4 años. Ella sostuvo la mirada. Ahora me llaman Tessa. Sé cómo la llaman, respondió Reyes. También sé lo que fue. Y sé que la llamada que hizo esta mañana entró por una frecuencia oficialmente desactivada hace 14 meses. Inclinó ligeramente la cabeza.
Lo que significa que usted mantuvo activo un protocolo de comunicación perteneciente a una operación clasificada como cerrada y sellada. Ella no dijo nada. No es una crítica, continuó él. El hecho de que esa frecuencia siguiera activa es la razón por la que tuvimos recursos a 12 minutos de este edificio. Si hubiera llamado al 911, habríamos tenido un escuadrón antibombas en 40 minutos, y un resultado muy distinto. Pausa. Solo necesito entender por qué aún la conservaba. Tessa miró el corredor. El panel. Las marcas en el piso donde el sospechoso había caído. El poste de suero todavía ligeramente desalineado por donde ella lo había arrastrado. Viejos hábitos, dijo. Reyes la estudió un momento. Sargento Brand, ¿sabe por qué un agente de la DIA fue el primer respondiente en una amenaza IED dentro de un hospital? Ella habló antes de que terminara. Las amenazas EOD normalmente movilizan a TF y FBI como respuesta principal. La DIA es inteligencia. La DIA no dirige operaciones de desactivación en territorio nacional, a menos que el dispositivo esté conectado a una operación activa. La clase de errores que regresan en mitad de la noche. No había explotado por completo. Eso era lo que la hacía peor. El iniciador secundario había detonado parcialmente mientras evacuaban heridos del hospital de campaña. 3 personas murieron. Un operador Delta perdió la mano izquierda. Y un oficial de la CIA, cuyo nombre ella jamás conoció, murió antes de que el helicóptero médico pudiera despegar. La investigación oficial concluyó que el dispositivo había sido manipulado por calor ambiental extremo después del aseguramiento inicial. Pero Tessa sabía algo que nunca escribió en el informe. Había visto un cable. Un cable diminuto. Fuera de lugar. Durante menos de medio segundo. Y decidió que era una reflexión de luz. Nada más. Aquella decisión había perseguido cada noche de su vida desde entonces. Reyes seguía hablando, pero ella tardó un segundo en volver completamente al presente. Creemos que alguien relacionado con aquella red sobrevivió, dijo. O alguien obtuvo acceso a información posterior sobre Sandglass. Los objetivos comparten una sola conexión verificable. Tessa ya conocía la respuesta antes de escucharlo. Los supervivientes del hospital de Deir ez-Zor. Reyes asintió lentamente. Mercer estuvo allí. Claro que estuvo allí. Ahora todo encajaba. El patrón. La selección de objetivos. La precisión. No estaban atacando soldados al azar. Estaban eliminando testigos. Personas vinculadas a una operación que oficialmente nunca existió. El segundo oficial abrió finalmente la carpeta. Fotografías. Escenas de explosiones. Nombres parcialmente censurados. Informes. Y luego una imagen capturada por satélite. Un edificio rectangular en ruinas bajo polvo marrón y humo negro. Ella reconoció el lugar inmediatamente. El hospital de campaña. Deir ez-Zor. Sintió que algo dentro de su pecho se tensaba lentamente. ¿Cuántos quedamos?, preguntó. Reyes no respondió de inmediato. Eso también era una respuesta. Contándola a usted y al capitán Mercer, 6 confirmados. 6. De un equipo que había entrado con 23. Tessa miró las fotografías. No sentía miedo todavía. El miedo venía después. Primero llegaba otra cosa. La misma claridad fría que precedía a cada render safe. La comprensión absoluta de que el mundo acababa de reducirse a una ecuación muy específica. Amenaza. Tiempo. Distancia. Supervivencia. ¿Por qué ahora?, preguntó. No lo sabemos. Sí lo saben parcialmente. Reyes la observó. Ella continuó. No despliegas recursos de IA en 4 estados distintos por simples represalias antiguas. Algo cambió. Silencio. El segundo oficial intercambió una mirada con Reyes. Pequeña. Rápida. Pero suficiente. Tessa lo vio. ¿Qué encontraron? Reyes apoyó ambas manos sobre la mesa. Hace 11 días, una célula afiliada recuperó material de archivo de una instalación abandonada en Turquía. Parte del contenido estaba relacionado con Sandglass. ¿Qué contenido? Otra pausa. Listas de personal. El aire en la habitación cambió. No físicamente. Operacionalmente.
Porque una lista significaba estructura, prioridad, objetivos pendientes. Mi nombre estaba ahí, dijo ella. No era una pregunta. Sí. Y aún así me dejaron aquí trabajando en un hospital civil. La alternativa era moverla y confirmar que la lista era auténtica. Ella soltó una pequeña exhalación por la nariz. No humor. No exactamente frustración. Algo más cansado que ambas cosas. Siempre odié esta parte del trabajo. Reyes inclinó apenas la cabeza. ¿Qué parte? La parte donde todos siguen llamándolo estrategia cuando en realidad significa escoger quién tiene probabilidades aceptables de morir. La habitación quedó en silencio. Nadie discutió eso. Porque nadie allí podía hacerlo honestamente. Finalmente Reyes habló. Necesitamos ponerlos bajo protección. No. La respuesta salió inmediata. Automática. Reyes ni siquiera pareció sorprendido. Tessa. No. Ella sostuvo su mirada. Si desaparezco hoy, cualquiera observando este hospital sabrá que sobreviví y que ustedes me consideran importante. Permanecer invisible me mantuvo viva 4 años. Ya no es invisible, dijo el segundo oficial con calma. Hoy neutralizó un atacante en un corredor lleno de testigos y luego coordinó una respuesta a EOD usando una frecuencia muerta. Eso terminó esta mañana. Ella sabía que tenía razón. Y aún así, 3 años construyendo una vida silenciosa. Turnos nocturnos. Café recalentado. Pasillos fluorescentes. Personas que jamás preguntaban demasiado. Había amado esa invisibilidad más de lo que alguna vez admitió. Porque invisibilidad significaba descanso. Y descanso era algo extremadamente raro para personas como ella. Reyes deslizó la carpeta hacia adelante. Dentro había una fotografía reciente. Granulada. Tomada a distancia. Mostraba la entrada del hospital. Mostraba a Mercer siendo trasladado 4 días atrás. Y al fondo, casi fuera de cuadro. Ella misma. Con uniforme médico. Cabeza baja. Invisible. Hasta ahora. Ya la encontraron, Staff Sergeant Brand, dijo Reyes suavemente. La única pregunta que queda es qué piensa hacer al respecto. Peso y memoria. Mercer no apartó la mirada. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. Yo tampoco. El silencio entre ambos no era incómodo. Era reconocimiento. El tipo de silencio que existe entre personas que sobrevivieron al mismo lugar y nunca hablaron realmente de él porque hacerlo significaba abrir puertas que costaba demasiado volver a cerrar. Tessa cruzó lentamente los brazos. Daniel Ortega murió en Deir ez-Zor. Mercer bajó apenas la vista. Eso fue suficiente respuesta. Yo estaba allí, dijo él finalmente. Vi lo que pasó. Ella sintió como algo se tensaba detrás de sus costillas. Entonces viste el cable. Mercer volvió a mirarla. Largo. Directo. Sí. La palabra cayó limpia entre ambos. Sin evasión. Sin suavizar. Tessa sintió el aire detenerse en sus pulmones. 4 años. 4 años preguntándose si aquello había sido real o si su mente había inventado un detalle imposible para sobrevivir a la culpa. ¿Por qué nunca lo dijiste?, preguntó. Mercer permaneció en silencio unos segundos. Porque el informe oficial ya estaba escrito cuando desperté del quirófano. Ella no se movió. Él continuó. Y porque el cable no era tu error. Tessa soltó una pequeña risa seca. Sin humor. 3 personas casi mueren. 3 sobrevivieron. Ortega no. Mercer asintió lentamente. No. Rex levantó la cabeza entre ambos, percibiendo algo en el cambio de respiración, en la tensión invisible que llenaba la habitación. Mercer apoyó una mano sobre el cuello del perro. Escúchame bien, Brand. No Tessa. Brand. La voz de misión. La voz operacional. Ese dispositivo estaba diseñado para activarse incluso si hacías todo correctamente. Ella lo miró fijamente. No puedes saber eso. Sí puedo. ¿Cómo? Mercer sostuvo su mirada un segundo más. Luego respondió. Porque yo vi al hombre que lo construyó. La habitación quedó completamente inmóvil. Tessa sintió esa claridad fría otra vez. La sensación exacta de una pieza encajando dentro de una maquinaria mucho mayor. ¿Qué? No durante la misión,
dijo Mercer. 2 semanas antes. Ella no habló. Él continuó. CIA tenía un nombre circulando entre redes insurgentes. Un fabricante. Ex-ingeniero químico. Especialista en redundancias mecánicas y detonación híbrida. Lo llamaban el arquitecto. Tessa sintió un pulso lento en la garganta. El panel de hoy. Su firma, dijo Mercer. Placa secundaria. Activador redundante. Compresión de espacio cerrado. Lo mismo. Ella recordó el informe de Reyes. 4 ataques. Objetivos específicos. Operadores Sandglass. Y ahora esto. No era venganza desordenada. Era una limpieza sistemática. Mercer observó su expresión. Ya entendiste, ¿verdad? Sí. Había entendido. Si el arquitecto seguía vivo. Entonces Sandglass nunca terminó realmente. Tessa caminó hacia la ventana. Abajo, Richmond seguía moviéndose como cualquier otra mañana. Autos. Personas. Café. Semáforos. Nadie sabía que una guerra vieja acababa de reaparecer 40 pies más arriba. Reyes quiere ponerme bajo protección, dijo. ¿Y tú qué quieres? Ella tardó en responder. Porque la respuesta honesta era complicada. Quería volver a ser invisible. Quería volver a los turnos nocturnos y al zumbido fluorescente y a una vida donde la decisión más difícil fuera elegir quién necesitaba analgésicos primero. Pero también sabía algo más. El arquitecto había encontrado 6 nombres. Eso significaba que seguir escondiéndose ya no protegía a nadie. Ni siquiera a ella. Mercer la observó en silencio. Luego dijo: Rex te eligió esta mañana. Ella giró ligeramente la cabeza. No funciona así. Sí funciona así. Miró al perro. Rex sostenía sus ojos con esa quietud entrenada imposible de fingir. Mercer apoyó ambas manos sobre las sábanas. Los perros como él reconocen ciertas cosas. Ritmo cardíaco. Control respiratorio. Respuesta al estrés. Intención. Saben cuando alguien ha estado dentro del mismo tipo de oscuridad que ellos. Tessa no respondió. Cuando entraste esta mañana, continuó Mercer, Rex no vio una enfermera. Vio a alguien que regresó viva. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Porque una parte de ella nunca había regresado realmente de Siria. Solo había aprendido a parecer alguien que sí lo hizo. Finalmente habló. Si acepto protección, dejo de ser útil. Incorrecto. Ella lo miró. Mercer sostuvo su mirada sin parpadear. Si aceptas protección, sobrevives lo suficiente para terminar esto. Silencio. Luego, muy suavemente. Y esta vez no tendrás que hacerlo sola. Tessa miró a Rex. Luego a Mercer. Luego al reflejo de sí misma en la ventana. Uniforme médico. Credencial recta. Una vida construida para desaparecer. Y debajo de todo eso. Staff Sergeant Brand. EOD Team 7. La mujer que caminaba hacia bombas mientras otros corrían en dirección contraria. Cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, la indecisión había desaparecido. Se giró hacia Mercer. Necesito un teléfono seguro. Él sonrió apenas. La primera sonrisa real de toda la mañana. Ahí está, dijo suavemente. Sabía que seguías ahí. La mesa junto a la cama de Mercer. El papel permaneció allí entre los tres. Arrugado por haber pasado toda la mañana en el bolsillo de su uniforme. La orden para expulsar a Rex del hospital. La orden que había comenzado todo. Tessa miró a Reyes. Voy a hacerlo, dijo. Reyes sostuvo su mirada un segundo. No sonrió. Los hombres como él rara vez sonreían cuando alguien aceptaba regresar a ese mundo. Porque sabían exactamente lo que costaba. Necesitaré acceso completo al expediente Sandglass, continuó ella. Sin filtros. Sin resúmenes editados para oficinas en Washington. Quiero nombres, rutas financieras, intercepciones, inteligencia humana y todos los informes de campo relacionados con los otros ataques. Reyes asintió una sola vez. Lo tendrás. También quiero contacto directo con los equipos de protección de los otros nombres de la lista. Hecho. Ella respiró lentamente. Luego señaló hacia Mercer con una ligera inclinación de cabeza. Y él viene conmigo.
Reyes miró a Mercer. Mercer arqueó apenas una ceja. Mis piernas probablemente deberían votar en esta discusión. Tus piernas no son el problema, respondió Tessa. Tu experiencia sí importa. Tú viste al arquitecto. Tú conoces St. Glass desde el lado SEAL. Y si esto se convierte en una cacería operacional, necesito a alguien en quien pueda confiar cuando las cosas empiecen a ponerse mal. Mercer la observó unos segundos. Luego miró a Reyes. Además, añadió ella, claramente alguien ya intentó matarlo esta mañana. Eso arrancó la sombra más leve de una sonrisa cansada en Mercer. Reyes exhaló por la nariz. Hablaré con Bethesda y con la cadena de mando. No, dijo Mercer inmediatamente. Hablarás conmigo. Los dos hombres se sostuvieron la mirada. Operadores reconociendo operadores. Finalmente Reyes asintió. Bien. La habitación quedó en silencio unos segundos. Luego Tessa miró el reloj en la pared. Su turno seguía técnicamente activo. Aquello le pareció extrañamente absurdo. Pacientes esperando medicamentos. Formularios pendientes. La maquinaria ordinaria del hospital continuando como si el mundo no hubiera cambiado completamente durante la última hora. Ella caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano sobre el marco. Tengo que informar a la supervisora antes de irme. ¿Vas a renunciar?, preguntó Mercer. Tessa pensó en eso. Realmente lo pensó. En los pasillos silenciosos. En las luces fluorescentes. En los pacientes que confiaban en ella sin saber quién había sido antes. En la vida que había construido pieza por pieza después de Siria. Luego miró a Rex. El perro seguía observándola con esa calma entrenada imposible de fingir. No, dijo finalmente. Solo voy a ausentarme un tiempo. Mercer sonrió otra vez. Más visible ahora. Eso suena más a ti. Ella abrió la puerta. Y por primera vez en 3 años, Staff Sergeant Tessa Brand dejó de intentar ser invisible. El corredor norte ya estaba casi normal otra vez. Personal moviéndose. Monitores sonando. Conversaciones bajas. La vida continuando. Pero cuando Tessa caminó hacia la estación de enfermería, las personas levantaron la vista al verla pasar. No sabían exactamente qué había ocurrido. Solo sabían que algo había cambiado. La técnica de enfermería que había activado el código gris la miró acercarse. ¿Todo está bien?, preguntó con cautela. Tessa pensó en el panel. En el dispositivo. En St. Glass. En las 6 personas restantes de la lista. En Ortega. En Elena. Luego respondió con honestidad absoluta. Todavía no. Y siguió caminando. No entiendes, dijo Webb con calma. Lo que ocurrió en Deiresor no fue una traición. Fue contención. Tessa sintió que algo dentro de ella se volvía completamente inmóvil. No rabia. No miedo. Peor. Claridad. Mercer habló por primera vez desde que Webb había entrado. Ese suele ser el tipo de palabra que usan los hombres cobardes para describir un asesinato. Webb ni siquiera lo miró. No tienes contexto suficiente, capitán. Tengo suficiente, respondió Mercer. Vi a Ortega morir. Rex emitió otro gruñido bajo. Webb finalmente apartó la vista de Tessa y observó al perro. Siempre odié trabajar cerca de esos animales, murmuró. Nunca les gusté. Porque detectan depredadores, dijo Tessa. Eso hizo que Webb sonriera apenas. Pero la sonrisa ya no parecía humana. Parecía cálculo. Reyes cree que esto es una operación de represalia, continuó Webb. Cree que alguien está eliminando sobrevivientes de St. Glass para cubrir rastros antiguos. Y técnicamente tiene razón. Solo que entiende la mitad del tablero. Tessa no se movió. Entonces explícame la otra mitad. Webb inclinó ligeramente la cabeza. St. Glass nunca terminó. Silencio. Incluso el zumbido fluorescente del hospital parecía haberse alejado. La red que investigábamos en Siria no era insurgencia común, dijo Webb. Era infraestructura. Financiamiento, rutas de armas, transferencia de materiales químicos, contratos privados, inteligencia comprometida, una arquitectura completa. Ortega descubrió una pieza que conectaba a personas dentro de agencias occidentales con esa red.
Mercer lo observaba con ojos absolutamente fríos. ¿Y por eso lo mataste? Por eso tuvo que desaparecer. Tessa sintió el golpe de esas palabras en el pecho. No porque fueran nuevas. Porque confirmaban algo que una parte de ella había sabido durante 4 años y se había negado a nombrar. Webb continuó. Lo que Reyes aún no entiende es que los nombres de esa lista no son objetivos por lo que hicieron en St. Glass, sino por lo que saben sin darse cuenta que saben. Memoria residual operacional, dijo Tessa en voz baja. Webb sonrió otra vez. Exacto. Fragmentos. Patrones. Rostros. Procedimientos. Todos ustedes cargan piezas distintas del mismo rompecabezas. Separados son ruido. Juntos son evidencia. Mercer habló. Así que decidiste eliminar a todos. Decidieron, corrigió Webb suavemente. Yo solo administré la situación. Rex se puso de pie completamente. Su cuerpo entero estaba rígido ahora. Tessa lo vio antes de entenderlo. El perro no estaba reaccionando al tono de Webb. Estaba reaccionando a movimiento. Webb estaba deslizando lentamente la mano derecha hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Mercer lo vio exactamente al mismo tiempo. Tessa. Una palabra. Eso fue todo. Ella ya se estaba moviendo. Webb sacó una pistola compacta con supresor. Pero Rex fue más rápido. El perro explotó hacia adelante como una descarga contenida demasiado tiempo. 75 libras de músculo entrenado y violencia precisa. Webb apenas alcanzó a levantar el arma antes de que Rex impactara contra su brazo. El disparo sonó amortiguado. El proyectil destrozó el monitor cardíaco de la pared. Tessa cruzó la habitación en 2 pasos. La memoria muscular volvió completa. Sin duda. Sin vacilación. Golpeó la muñeca armada de Webb contra el marco metálico de la cama. El arma cayó. Webb intentó girar. Era rápido. Más rápido que el hombre del pasillo. Más rápido que la mayoría. Pero Tessa ya no estaba funcionando como una enfermera. Estaba funcionando como EOD. Como superviviente. Como alguien que había vivido demasiado tiempo dentro del radio de explosión. Su rodilla impactó el costado de Webb. Mercer atrapó el brazo libre del hombre desde la cama con fuerza brutal. Rex mantenía la mandíbula cerrada sobre el antebrazo armado. Webb finalmente perdió equilibrio. Cayó al suelo. La puerta explotó hacia adentro un segundo después. Reyes entró primero. Arma arriba. 2 agentes detrás. Todo ocurrió en menos de 4 segundos. Reyes miró la escena. Webb inmovilizado. Rex gruñendo. Mercer sujetándole un brazo desde la cama. Tessa encima de él controlando la otra muñeca. Y entonces Reyes entendió. No parcialmente. Completamente. Su rostro cambió. No a sorpresa. A devastación. Marcus, dijo. Webb soltó una risa corta y cansada. Hola, Gabriel. Los agentes levantaron a Webb brutalmente. Esposas. Arma asegurada. Uno de ellos comenzó a leer derechos federales. Webb apenas escuchaba. Seguía mirando a Tessa. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó tranquilamente. Ortega tenía razón. Eso hizo que el aire entero de la habitación pareciera detenerse. ¿Qué descubrió? Preguntó Tessa. Webb sonrió. Sangre en los dientes. Si te lo digo, vuelves a estar en la lista de verdad. Reyes dio un paso adelante. Llévenselo. Los agentes sacaron a Webb de la habitación. Rex no relajó el cuerpo hasta que desapareció por el corredor. Entonces, lentamente, soltó el aire. Tessa permaneció inmóvil unos segundos más. Mirando la puerta cerrada. Mirando el espacio vacío donde Webb había estado. 4 años. 4 años culpándose por Ortega. 4 años creyendo que había fallado. Mercer habló suavemente. No fue tu culpa. Ella cerró los ojos un instante. Solo uno. Porque aún sabiendo la verdad, el peso seguía allí. Así funcionaban ciertas heridas. Reyes seguía en la habitación. Parecía más viejo que 10 minutos antes. Necesitamos movernos ya, dijo. Si Webb estaba activo dentro de DIA, no sabemos cuántos más están comprometidos. Tessa abrió los ojos.
La parte de ella que había intentado desaparecer durante 3 años terminó de romperse en ese momento. No violentamente. Definitivamente. Miró a Reyes. Entonces dejamos de reaccionar. Él esperó. Y empezamos a cazarlos nosotros. Tessa observó el teléfono unos segundos más antes de entregárselo. Reyes leyó el mensaje otra vez. Luego una tercera. Cada vez su expresión se endurecía más. ¿Reconoces el código?, preguntó. Sí, respondió ella. Directory Tese. O algo construido encima de sus restos. Mercer soltó una exhalación lenta desde la cama. Eso cambió el tamaño del problema. Mucho. Reyes guardó el teléfono en una bolsa de evidencia. Si una agencia extranjera está ejecutando activos dentro de una operación vinculada a Sunglass, entonces esto ya no es una investigación de protección. Es una penetración activa. Ya lo era, dijo Tessa. Solo que ahora por fin lo admitieron en voz alta. El silencio en la habitación fue breve. Profesional. Peligroso. Reyes activó su radio. Necesito protocolo Black Relay inmediatamente. Todos los nombres de la lista entran en movilidad total. Sin canales digitales estándar. Sin comunicaciones hospitalarias. Sin bases conocidas. Muévanlos ahora. Una voz respondió al otro lado. Recibido. Tessa caminó hacia la ventana. Afuera, Richmond seguía moviéndose como cualquier martes. Autos. Nubes bajas. Una ambulancia girando en la avenida. La gente viviendo vidas completamente ajenas a lo cerca que habían estado 11 pacientes, 2 niños y un capitán Seal de desaparecer en una explosión diseñada para parecer un accidente. Pensó en Ortega otra vez. En Elena. En Webb diciendo resultado necesario. Sintió la rabia finalmente llegar. No explosiva. Peor. Fría. Controlada. La clase de rabia que no desaparecía. Mercer la observaba. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Ella tardó un segundo en responder. Estoy pensando que Webb no era la cabeza. Reyes levantó la vista inmediatamente. Explica. Tessa se giró hacia ellos. Un operador como Webb no construye una red internacional solo. Él administraba acceso. Coordinaba inteligencia. Era un puente. No el arquitecto. ¿Y el arquitecto?, preguntó Reyes. Sigue libre. Rex levantó la cabeza al escuchar el cambio en su tono. Tessa continuó. Webb estaba demasiado tranquilo. Incluso después de quedar expuesto. Incluso después de que tomaste el teléfono. Eso significa que cree que la operación puede sobrevivir sin él. Mercer asintió lentamente. Compartimentación. Exacto, dijo ella. Él conocía piezas. No el todo. Reyes procesó eso en silencio. Luego dijo. Entonces tenemos una organización extranjera infiltrando activos, eliminando sobrevivientes de una operación clasificada y posiblemente operando dentro de agencias estadounidenses. Sí, dijo Tessa. Y ahora saben que tú estás activa otra vez. Ella sostuvo su mirada. Sí. La palabra quedó suspendida en la habitación. Simple. Definitiva. Reyes respiró hondo. Necesitamos salir de este hospital ya. Tessa miró alrededor del cuarto. La cama. El monitor destruido por el disparo. Las vendas de Mercer. Rex sentado junto a él. Y algo inesperado ocurrió dentro de ella. No nostalgia. Duelo. Porque entendió que su vida silenciosa acababa de terminar para siempre. 3 años intentando convertirse únicamente en enfermera. 3 años construyendo algo tranquilo. Algo humano. Y ahora el pasado había atravesado las paredes del hospital con un dispositivo improvisado y un hombre sonriendo en una puerta. Mercer habló suavemente. Puedes decir que no. Ella soltó una pequeña risa sin humor. No. Ya no puedo. Reyes recibió otra transmisión en el auricular. Escuchó. Su expresión cambió. Tenemos un problema adicional. ¿Qué clase de problema?, preguntó Mercer. Reyes miró directamente a Tessa. El hombre detenido en el corredor habló. La habitación quedó inmóvil. ¿Y?, dijo ella. Dio un nombre. Tessa sintió algo tensarse dentro de su pecho. ¿Quién? Reyes respondió lentamente.
Elena Ortega. Silencio absoluto. Mercer frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Elena tendría, ¿qué? ¿8 años? 9, dijo Tessa automáticamente. Todos la miraron. Ella apenas respiraba ahora. Reyes habló con cuidado. El detenido afirma que una mujer usando el nombre Elena Ortega contactó a la red hace 6 meses. Dice que proporcionó información sobre San Blas y ayudó a identificar sobrevivientes. Tessa negó con la cabeza inmediatamente. No. Pero incluso mientras lo decía, una parte de ella ya estaba pensando. Elena. Una niña creciendo sin padre. Una niña alimentada durante años con una versión específica de la historia. Una niña que eventualmente habría preguntado quién había estado allí el día que murió Daniel Ortega. ¿Quién sobrevivió? ¿Quién no? Webb había dicho que Ortega descubrió algo. ¿Qué pasaba si alguien había encontrado los restos de esa verdad antes que ellos? Mercer habló despacio. Tessa. Ella ya estaba moviéndose. Tomó la carpeta de la mesa. Abrió directamente la página de Ortega. Fotografía. Historial. Familia. Y allí estaba. Una nota añadida recientemente. Contacto universitario monitoreado, Praga. Tessa levantó lentamente la vista hacia Reyes. ¿Cuándo apareció esto? Reyes parecía igual de sorprendido. No estaba en la versión que vi esta mañana. Eso hizo que algo frío recorriera la habitación. Porque significaba una cosa. Alguien seguía modificando archivos internos. Alguien seguía dentro. Y en algún lugar, al otro lado del océano, una niña llamada Elena Ortega posiblemente acababa de entrar en una guerra que había comenzado antes de que tuviera edad suficiente para entender la palabra explosión. Tessa miró a Reyes por un largo momento. Luego se puso de pie. No de manera dramática, ni con enojo. Se levantó igual que se levantaba de cada silla en cada turno, deliberada, económica, sin desperdiciar un solo movimiento. Necesito 20 minutos, dijo. Reyes parpadeó. Estamos en medio de eso. Entonces en 20 minutos le daré una respuesta. Salió de la sala de conferencias antes de que él pudiera responder. La habitación 14 estaba más silenciosa de como la había dejado. El sistema de altavoces ya había callado. El código gris había sido cancelado con la misma eficiencia neutral con la que fue activado. El piso estaba regresando a sí mismo. Carritos moviéndose. Monitores pitando. La maquinaria ordinaria de un centro de trauma recomponiéndose alrededor de la interrupción de aquella mañana, como el agua cerrándose alrededor de una piedra. Mercer seguía exactamente donde ella lo había dejado. Rex estaba a su lado. Tessa cerró la puerta. No se sentó. Se quedó de pie al pie de la cama, igual que esa mañana, cuando la mañana todavía era otra cosa completamente distinta. Lo miró y dijo: «Tú lo sabías». Mercer sostuvo su mirada. No sobre el dispositivo. No los detalles. Pero sabía que existía una amenaza elevada. Me informaron antes del traslado. Y aún así viniste. Siempre voy de todas formas, dijo él. Eso no es información nueva para ninguno de los dos. Tessa miró hacia la ventana. San Blas. La palabra cayó dentro de la habitación con peso. Con historia. Con la gravedad específica de algo que nunca debió pronunciarse en espacios normales. La mandíbula de Mercer se tensó. ¿Qué tanto te dijeron? Lo suficiente. Ella volvió la mirada hacia él. Estuviste allí los últimos 6 meses. Dirigías el elemento SEAL adjunto a mi equipo. Sí. Entonces sabes sobre el 21º dispositivo. Sí. Y sobre Ortega. Algo cruzó el rostro de Mercer. No era lástima. No era esa suavidad cuidadosa que usan los civiles cuando la muerte aparece en una conversación. Era algo más viejo. El reconocimiento entre dos personas que han cargado el mismo peso, aunque en configuraciones distintas. Sé sobre Ortega, dijo en voz baja. Tessa asintió una sola vez. Se acercó a la silla junto a la cama y se sentó. No cerca. No buscando consuelo. Era la postura de alguien que había decidido dejar de estar de pie porque la siguiente parte de la conversación requería quietud. Reyes quiere que vuelva, dijo. No como EOD. Como algo adyacente. Lo llamó un rol de inteligencia protectora.
Miró sus manos. Tiene 7 nombres en una lista y quiere a alguien que conozca la historia operacional de Sandlas desde dentro. Alguien capaz de reconstruir la cadena de inteligencia y descubrir quién está moviendo los hilos. Mercer la observó fijamente. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaba 20 minutos. Hubo silencio. Luego Mercer preguntó: ¿qué es lo que realmente quieres? La pregunta fue tan directa y tan limpia que quedó suspendida en la habitación sin interferencias. Sin agenda. Sin reclutamiento disfrazado de preocupación. Solo la pregunta hecha por alguien que se la había formulado a sí mismo suficientes veces como para saber hacérsela a otra persona. Tessa pensó en Daniel Ortega. En Elena, que tenía 4 años cuando perdió a su padre. Pensó en los 21 dispositivos. En 20 desactivados correctamente. Y en el único que no. Pensó en los 8 días entre aquel informe final y los papeles de separación. Pensó en 3 años de pasillos silenciosos y luces fluorescentes zumbando mal y una vida construida para desaparecer. Pensó en esa mañana. En Rex alertando. En cómo su cuerpo había sabido la verdad antes que su mente. En la frecuencia que todavía recordaba. En el hecho de que, cuando llegó el momento, no se congeló. No falló. Había sido exactamente lo que la situación necesitaba. Y los 3 años intentando enterrarlo bajo una vida civil no habían cambiado lo que existía debajo. Miró a Mercer. Quiero que la hija de Ortega crezca en un mundo donde las personas que le hicieron eso a su padre ya no puedan hacérselo al padre de alguien más. La habitación quedó en silencio. Rex emitió un sonido bajo. No una alerta. Algo distinto. Mercer asintió apenas. Entonces ya sabes cuál es tu respuesta. Saber la respuesta y decirla son cosas diferentes. Sí. Ella bajó la mirada. Si regreso, este piso pierde a una enfermera. Estos pacientes pierden a alguien que conoce sus historiales, sus miedos. Eso no es poca cosa. No, dijo Mercer. No lo es. Y si me quedo, hay otras 6 personas en esa lista. Y quien sea que esté detrás de esto ya sabe dónde encontrarme. Mercer no respondió. No tenía que hacerlo. Ella ya sabía que entendía perfectamente la aritmética de esa decisión. La puerta se abrió. Era Reyes. Miró a Tessa, luego a Mercer, y volvió a verla a ella. Necesito una respuesta. No lo dijo con dureza. Solo como alguien acostumbrado a que ciertas decisiones no puedan esperar. Tessa lo observó. Después miró a Mercer. Mercer sostuvo su mirada con la expresión de un hombre que ya no tenía nada más que agregar, porque la persona frente a él ya sabía todo lo necesario. La única pregunta restante era si estaba dispuesta a aceptarlo. Tessa se puso de pie. Acomodó su gafete. Metió la mano en el bolsillo de sus crabs y sacó la hoja doblada con membrete del hospital. La orden de despido de Holt. La colocó sobre la mesa junto a la cama de Mercer. Dile a Holt que el perro se queda.